Bueno, aquí como ejemplo vamos a calcular el volumen como especie pura, vamos a decir de agua a condiciones ambiente, ¿no? Esto es agua pura. Yo sé que de esta cantidad de agua, vamos a suponer que yo tuviera un mol, por ejemplo. Yo tengo un volumen fijo, pero tengo una equivalencia. El peso molecular, lo voy a llamar peso molecular, me dice la masa que contiene cada mol de agua. Con estos datos yo puedo calcular el volumen molar de agua. El volumen molar de agua se entiende que es el volumen que tiene esta sustancia. Esto aplica para cualquier sustancia por unidad de mol de la sustancia. Por ende, en el sistema internacional esto tiene unidades de metros cúbicos por mol, ¿no? Tengo otra propiedad definida, que es la densidad. La densidad del agua ronda 1 gramo por mililitro o 1000 kilogramos por metro cúbico. Cambia con la temperatura, de hecho esto exactamente con el valor de 1000 está a 4 grados centígrados, ¿no? Si yo requiriera el valor de agua, a otras condiciones yo requiero estimar el cambio de densidad, ¿no? Que lo podría hacer a partir del volumen específico que tengo reportado en tablas. Hay dos formas de calcular el volumen específico molar y me refiero a agua líquida, ¿no? Vamos a decir, si la tuviera a 20 grados centígrados, yo puedo calcular el volumen molar de agua pura. ¿Cuál es el volumen molar? Básicamente ese volumen molar yo lo voy a determinar como el volumen dividido por mol, ¿no? Es más común, si no tienen tablas directamente en moles, requerimos leer el valor de volumen específico en metro cúbico por kilogramo, ¿no? Volumen específico asumiendo como líquido saturado. Esto realmente es líquido comprimido, ¿no? Pero si recuerdan, para leer sus propiedades, yo asumo que es el líquido saturado a la misma temperatura. Y esto yo lo voy a multiplicar, le voy a poner las unidades, estaría en metros cúbicos por kilogramo. Yo lo podría multiplicar por el peso molecular del agua para determinar el volumen molar a esas condiciones. Voy a introducir aquí el factor 18. Sería gramos por mol, ¿no? Sin embargo, yo puedo convertir esos gramos a kilogramos. Yo sé que 1000 gramos es 1 kilogramo. Entonces, si leo el valor, por ejemplo, de volumen específico del agua, de alguna tabla, vamos a usar la tabla de Engel. Yo podría determinar el volumen molar del agua. Voy a usar este valor, ¿no? BF. Esta es la tabla A4 y les decía, yo puedo leer el valor de volumen específico como un líquido saturado, ¿no? A pesar de que fuese líquido comprimido, el volumen específico no cambia tanto entre un líquido saturado y uno comprimido. Si tomo 20, este es el valor, ¿no? 0.001002 en metros cúbicos por kilogramo. Eso es de líquido. Entonces voy a tomar el valor. Sería 0.001002 y estos son metros cúbicos por kilogramo. Si eso lo multiplico por 18 gramos entre mol, ese 1000 lo voy a poner abajo. Esto vale el volumen molar de agua. Es un valor pequeño, ¿no? Lo puedo convertir todavía quizás a centímetros cúbicos por mol, pero este valor me va a dar en metros cúbicos por mol. Voy a poner las unidades completas para no confundirlos. Un mol
Un kilogramo son 1000 gramos. Y aquí yo puedo cancelar kilogramo, gramo con gramo y me queda metro cúbico por mol, ¿no? Lo pongo en notación científica 1.8036 y esto está en metros cúbicos por mol. Es más común colocarlo en centímetros cúbicos. Me faltó por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 metros cúbicos por mol. Si quieren, para interpretarlo mejor, voy a convertir metros cúbicos a centímetros cúbicos. Voy a hacer la conversión. Hago la conversión de metros cúbicos a centímetros cúbicos para que se entienda un poco mejor, ¿no? Voy a convertir, yo sé que un metro son 100 centímetros. Esto lo voy a elevar al cubo para cancelar el metro cúbico. Entonces el volumen molar del agua como especie pura, esto lo calculamos a 20, debe rondar 18. Esto les da 100 al cubo, les da 1.000.000 por 10 a la menos 5, ¿no? O sea, me queda 1.8 por 10, o nada más 18.036. Estos son centímetros cúbicos por mol. Así se interpreta más fácil. Eh, o 18.036 mililitros cada mol de agua. Ese es el volumen que ocupa un mol de agua, pero como especie pura, sin estar mezclada con nada. Independientemente del volumen que yo tenga aquí, el volumen total, cada mol de agua que yo tengo en esta mezcla va a ocupar 18.036 mililitros. A partir de ese dato, eso como tal se entiende que es el valor del volumen molar del agua, pero como especie pura. En mezcla estos valores cambian. Entonces, supongamos que yo lo mezclo con algo. Ese volumen que tiene un mol de agua va a cambiar al estarse mezclando. Literalmente 18 gramos de agua es un mol. O sea, 18 gramos de agua ocupan 18.036 mililitros. Pero solo como especie pura. Si yo la mezclara, como lo estamos ejemplificando aquí, si yo mezclo, digamos, una cantidad definida de agua, ya calculamos el volumen molar, ¿no? De esa misma forma yo puedo calcular energía interna, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, pero como especie pura. Si yo la mezclo con otra cosa, vamos a suponer con un alcohol, por ejemplo el metanol, tiene definidas también como especie pura todas sus mismas propiedades, sea volumen, energía interna, entalpía molar, entropía molar, pero cuando yo los mezclo, cada especie por separado tiene valores diferentes a los que tenía como especie pura. De hecho, son los valores molares parciales. En la mezcla, el agua tiene un volumen molar parcial definido, tiene una energía interna molar parcial, tiene una entalpía molar parcial, tiene un valor de entropía molar parcial, energía libre de Gibbs molar parcial, etc. Y el metanol a su vez tiene definidos valores molares parciales. Volumen molar parcial de la especie 2, energía interna molar parcial de la especie 2, entalpía molar parcial de la especie 2, entropía molar parcial de la especie 2 y energía libre de Gibbs molar parcial de la especie 2. Que si yo lo voy a interpretar, ¿qué es el volumen molar parcial del agua en esa mezcla? Es la aportación igual por cada mol de agua que está mezclado, la aportación que tiene al volumen completo. Matemáticamente lo definimos como cuál es el cambio de volumen entre o con respecto al número de moles de ese mismo componente 1 si mantengo temperatura, presión
y el resto de los componentes constantes, ¿no? Esto se entiende que está a temperatura y presión constante. Y ese va a ser diferente. Si, por ejemplo, acabo de calcular que para el agua pura, el volumen molar como especie pura es de 18 más o menos. El volumen molar ya dentro de la solución va a ser un poco menor. Les voy a dar los valores para interpretar. Sí, ¿a qué se debe este cambio de volumen, por ejemplo, y de hecho de todas las propiedades? Se debe a los enlaces químicos. Si tú mezclas, si aquí ya tienes agua con metanol, bueno, ustedes saben que el agua tiene como fórmula H2O. Tengo cargas parciales negativas en el oxígeno, por aquí tengo pares de electrones libres, ¿no? Y esto suele tener cargas parciales positivas. Si tú lo vas a mezclar con metanol, metanol es el alcohol más simple, CH3 o H, es decir, es un metilo más un hidroxilo. Igual tengo aquí un oxígeno, tengo aquí un hidrógeno. Tengo electrones libres en el oxígeno que le infieren o le confieren carga parcial negativa, ¿no? Y acá en los hidrógenos cargas parciales positivas. Esto se debe a atracciones moleculares. Las cargas parciales positivas se atraen con las negativas y eso genera puentes de hidrógeno, ¿no? No solo entre dos moléculas, dibujé dos, pero bueno, esto está rodeado de miles de millones de moléculas. Tan solo un mol tiene el número de Avogadro de moléculas, ¿no? Si estos fuesen, por ejemplo, 100 mililitros, dado que el metanol debe tener como el peso molecular del metanol creo que ronda 40 y tantos, y la densidad es un poco menor que la del agua. En 100 mililitros hay, ¿qué será? Como 2.5 veces el número de Avogadro de moléculas. Es muchísimo, ¿no? Entonces, eso hace que las moléculas se atraigan y se compactan. O sea, literalmente el volumen se compacta. Si en estado puro entre el agua, sí había puentes de hidrógeno, pero son más fuertes los puentes de hidrógeno agua-metanol que agua-agua o metanol-metanol. Eso hace que del volumen total, tengo un B1, B2, al mezclarlo, bueno, tengo un valor más pequeño, ¿no? Hay que ver exactamente cuál es el valor, pero en general se debe a eso. Si me centro solo en volúmenes, estos son los valores del metanol y del agua. Ya calculamos, de hecho tenemos el valor similar. El volumen molar parcial del agua pura, ¿no? Que es 18 el libro reporta punto 068. A nosotros nos dio punto 036. Un poquito diferente. Pero cuando está mezclado con metanol, este es el volumen molar parcial. Un mol de agua ocupa solamente 17.765 centímetros cúbicos. Sí hay una contracción volumétrica, no tan grande, pues es como un 3% del volumen, pero sí existe, ¿no? Y por ejemplo, el volumen molar de especie pura del metanol es 40.73 más o menos centímetros cúbicos por mol. Eso es especie pura, pero en solución ronda 38.63. Eso es debido a esa contracción volumétrica, ¿no? Y al menos lo estamos calculando como mezcla ya. Y solamente me centro en volumen. De hecho, todas las propiedades van a cambiar. Algunas disminuyen, algunas aumentan. En general, la entropía debería de aumentar porque estoy mezclando, estoy fomentando que exista más desorden, ¿no? Pero al menos la más sencilla de interpretar es el volumen molar parcial. Yo podría calcular el valor de metanol también con densidad. Vamos a ver el cálculo para comprobar el valor similar de metanol. Para calcular los volúmenes molares como especie pura y después vemos métodos para calcular volúmenes molares parciales. Por ejemplo, si yo quiero calcular para metanol como especie pura, vamos a decir también a 20 grados centígrados, o al menos las condiciones que tenga densidad, ¿no? A 20 grados centígrados
El metanol tiene una densidad. Vamos a calcular el volumen molar de la especie pura con datos de peso molecular y ahora datos de densidad. Vamos a calcular el peso molecular. Este es CH3OH, ¿no? Peso molecular sería 12 del carbono más 4 del hidrógeno más 16. O sea, 32 gramos por mol de metanol. La densidad, para la densidad no tengo tabla, pero la puedo determinar de tablas de densidad. Hay varias. La más utilizada en libros de termodinámica es la tabla B1, por ejemplo, del libro de Felder, que se llama Principios Elementales de los Procesos Químicos. Les voy a dar de esa tabla el valor de peso específico. Aquí se reporta, esta es la tabla B1, y aquí se reporta gravedad específica. ¿Qué es gravedad específica? Es el cociente de la densidad de la sustancia a 20 grados centígrados entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Voy a ir a buscar metanol. Esto está convenientemente en orden alfabético. Y aquí está metanol. Si no está metanol, debe venir alcohol metílico. Si no encontré metanol, voy a ir arriba a buscar alcohol metílico. Amoníaco, acetaldehído, agua, alcohol etílico, alcohol metílico. Y aquí viene la fórmula, de hecho viene el peso molecular. Y esto es la gravedad específica. 0.792. La voy a anotar y les voy a decir a qué se refiere. De la tabla B1, la gravedad específica del metanol es 0.792. Esto es un cociente de la densidad del metanol a 20 grados centígrados entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Por qué se toma así? Si observan, este cociente es adimensional. Es una forma de darme la densidad de la sustancia a 20 grados centígrados, dado que la del agua a 4 grados centígrados es 1 gramo por mililitro, o es 1000 kilogramos por metro cúbico. Simplemente si yo la despejo de ahí, me va a dar 0.792 gramos por mililitro, ¿no? O gramos por centímetro cúbico. La voy a dejar así porque me es más fácil para hacer el cálculo del volumen molar de la especie pura de metanol. Ya que tengo densidad, entonces el volumen molar de metanol lo voy a calcular utilizando ese valor de densidad. Aquí voy a usar meramente análisis dimensional. 0.792 gramos por centímetro cúbico. Me tiene que quedar el volumen en metros cúbicos por mol, ¿no? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Esta densidad, para que recuerden el concepto, es la masa entre el volumen, ¿no? El volumen específico másico es la inversa de la densidad, es el volumen entre masa. Entonces voy a poner aquí la inversa de la densidad, debido a que esto es el volumen específico másico. De hecho, esta operación me quedaría el volumen másico en centímetros cúbicos entre gramo. Y nada más utilizo el peso molecular de 32. Yo lo calculé como 32. Voy a usar el más exacto de la tabla, 32.04. Porque quiero cancelar gramos y que me queden moles, ¿no? Entonces, debajo pongo gramos, que era 32.04 gramos. Es un mol de la sustancia. Lo voy a poner así. Entre un mol de la sustancia. Hago esto para cancelar gramos. Bueno, no los voy a confundir con la regla de los extremos. Simplemente tengo aquí gramos. Para cancelar este gramos pongo los gramos arriba, ¿no? 32.04 gramos.
y eso es un mol. Ahí sí eliminaría gramo con gramo y me queda centímetro cúbico entre mol. Entonces, si 32 lo divido entre 0.792, debe rondar 40. Y el valor se define en centímetros cúbicos o mililitros, si ustedes quieren, por mol, ¿no? Dado que un mililitro es un centímetro cúbico. Haciendo el cálculo me da 45 centímetros cúbicos por mol. El valor que reporta el libro de Smith es 40.73. Estos son datos experimentales. Pero bueno, esa es una forma sencilla de calcular el volumen molar. Les voy a compartir también esta herramienta para determinar las propiedades de sustancias puras, ¿no? Esta herramienta es una herramienta propia que desarrollamos en Python. Está alojada en la nube y nos sirve para calcular funciones de estado. Les voy a mandar el enlace. Esta herramienta se basa en el cálculo de las propiedades, ¿no? Les voy a mandar el enlace. Simplemente ejecutan la primera celda. Esto instala la librería. Esto como tal es un cuaderno de Google Colab. Lo voy a usar para determinar las propiedades. Por ejemplo, simplemente ejecutan la primera, ya se instaló. Y hay que ejecutar la segunda celda. Aquí están las instrucciones. Me piden temperatura, presión, nombre de la sustancia. Las sustancias están aquí. Y bueno, no tengo solamente una, son creo que 80 y tantas, entre ellas agua. Pero por ejemplo, Danone, este es el nombre en inglés. Para ejecutarlo, digamos, si yo quiero calcular el volumen molar de especie pura, lo ejecuto. Eh, Puedo escribir la fórmula o puedo escribir el nombre. Voy a escribir metanol. Digamos, yo lo especifiqué a 20. La presión en kilopascales voy a poner atmosférica, son 101.325, ¿no? Estos kilopascales es una atmósfera. Y me genera esta tabla. Metanol, el volumen molar, de hecho ya lo calculo en metros cúbicos por mol. Noten que ronda 40.000040. Y aquí está el volumen específico en metro cúbico por kilogramo, ¿no? Le puedo pedir más decimales para que me queden centímetros cúbicos por mol, pero esta herramienta la pueden utilizar para determinar volúmenes molares de especies puras. Y bueno, tiene todas estas, ¿no? Gases, oxígeno, nitrógeno, muchos refrigerantes, etcétera. Esta se calcula utilizando una función de estado que se llama función de estado de energía libre de Helmholtz. Es esta, básicamente a partir de esta podemos determinar todas las propiedades. Hay que calcular constantes críticas. A partir de las constantes críticas se calculan dos factores, alfa 0. Y a partir de los factores, el modelo es un poco largo. No me voy a detener mucho en el modelo. Pero puedo calcular a partir de estos valores entalpías, a partir de entalpía, entropía, etcétera. Entonces, bueno, ya a detalle podremos hacer algunos ejemplos de esta parte.